Veamos cómo se implementa un controlador PID con circuitos electrónicos analógicos. El principio para implementar un controlador PID es conocer el circuito de amplificador operacional inversor. Se sabe que en un amplificador operacional la salida es la ganancia multiplicado por el voltaje positivo menos el voltaje negativo. Si yo tengo un circuito como el que se muestra, con una resistencia a la entrada y una resistencia de retroalimentación, utilizando la fórmula estándar para cualquier amplificador operacional, se puede ver que el voltaje de salida será la ganancia multiplicada por el voltaje positivo. En este circuito tendré un voltaje de entrada y un voltaje de salida. Estos dos voltajes pasan a través de unas resistencias y la cuestión es que quiero encontrar cuánto es el voltaje que ingresa al circuito, que estoy denominando con V+. El voltaje oficialmente será el voltaje de entrada más el voltaje de la resistencia de entrada. Para poder calcular esto, haré circular una corriente por el circuito. La corriente será voltaje sobre resistencia, el voltaje es la diferencia entre el voltaje de salida menos el voltaje de entrada y la resistencia total es la suma de las dos resistencias. Por lo tanto, el voltaje sobre la resistencia I será la corriente multiplicado por la resistencia I. Reemplazando estos resultados en V+, el voltaje de entrada más el voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de entrada más esta fracción donde se ha multiplicado ya la RI. V+ será VI por RI más VI por RF más VO por RI menos VI por RI dividido entre RF más RI. Simplificando los términos semejantes, se encuentra esta relación para el voltaje que ingresa al amplificador operacional. Resolviendo, encuentro que la ganancia se va a multiplicar por esta fracción. Lo que divide pasa a multiplicar y desarrollando un procedimiento matemático despejaré el voltaje de salida. Se obtiene el voltaje de salida. Si factorizo la ganancia, se simplificará. Sabiendo que las ganancias tienden a infinito en un amplificador operacional, desaparecerán estas dos variables en el denominador. La tensión de salida será la resistencia de retroalimentación dividido entre la resistencia de entrada multiplicado por el voltaje de entrada con signo negativo. Si analizamos esto cambiando de componentes, utilizando en particular un capacitor y una resistencia, encontraré, como ya habíamos visto en el modelo, que la resistencia de feedback dividida entre la resistencia de entrada se deben dividir. Si es un capacitor, la impedancia será 1 dividido entre C. Esta configuración se conoce como integrador y este es el coeficiente integrador que dependerá de la resistencia y del capacitor. Si utilizo un arreglo capacitor-resistencia, tengo que utilizar el mismo modelo, pero en lugar de la resistencia de entrada pongo el valor del capacitor.
Si resuelvo esta división de entero sobre fracción, conseguiré que se multiplica la resistencia por el capacitor y ese coeficiente se conoce como el derivador. Veamos ahora un ejemplo completo del diseño de un circuito electrónico que implemente el controlador 10 más 4, 1 sobre S más 0,2 S. Esto en circuito. Primero diseñaré el coeficiente proporcional que tiene que dar 10. Si divido 10 kiloohmios entre 1 kiloohmio, el resultado obviamente será 10. Negativo, no hay que olvidar. Estoy diseñando el integrador con un amplificador operacional. Y resulta que 1 dividido entre RC tiene que darme 4. Yo tengo que definir cuál de los componentes es más difícil de conseguir. En este caso asumo que el capacitor de 1 microfaradio es el que utilizaré. 1 sobre RC tiene que ser 4 y si despejo la resistencia me dará que tiene que tener un valor de 200 kiloohms. Para diseñar el derivador tengo que seguir el mismo procedimiento. El modelo me dice que la ganancia es R por C y estos valores tienen que darme el 0,2. Si hago que el capacitor sea igual a 1 microfaradio y despejando la resistencia encuentro que la resistencia tiene que tener un valor de 200 kiloohms. Finalmente necesito combinar estos circuitos en una suma. La forma de hacer suma es a través de un amplificador operacional donde se pone un arreglo de resistencias y una resistencia en retroalimentación. Si todas las resistencias tienen el mismo valor, entonces el voltaje de salida de este sistema será negativo V1 más V2 más V3, donde V1 y V2 y V3 como eran negativos y esto se cancelará con este negativo, entonces la suma no es inversa, sino es la suma directa. Esto que están viendo es un controlador implementado en circuito.